Bien, cuando nosotros tenemos una señal que no cumple la condición de la frecuencia de muestreo denominada adecuadamente en el teorema de muestreo, vamos a tener solapamiento o pérdida de información. Para ver un ejemplo concreto de esto, consideremos una señal que no tiene su banda limitada, es decir, en este caso e a la menos a módulo de t. Esta señal no solamente tiene valores temporales en todo el dominio, sino tiene valores frecuenciales en todo el dominio de la frecuencia. Su transformada de Fourier está dada por 2a dividido omega cuadrado más a cuadrado con a positivo. Si tomamos muestras a una frecuencia de muestreo determinada por 1 sobre t, que como aclaramos nunca va a poder ser mayor al doble de la máxima frecuencia de mi señal porque es infinito, entonces tomamos un valor que sea realizable en algún dispositivo, vamos a obtener que la x de n va a quedar determinada por a la módulo de n. Esa es mi señal. La cual, si vamos a las tablas de transformada, tiene una transformada dada por 1 menos a cuadrado dividido 1 menos 2a coseno de omega más a cuadrado. Entonces, en primer lugar vemos cómo es la señal x de t, que es e a la menos a módulo de t, y en el gráfico B vemos cómo es el espectro de la señal continua. Claramente, cuando hagamos la superposición que vamos a ver a continuación, al ir replicando este espectro continuo en cada una de las réplicas, se nos van a ir solapando. Entonces, fíjense, tenemos en el gráfico de arriba, en el C, tenemos la señal continua y a partir de la cual obtuvimos sus muestras. En el gráfico del medio está en negro la señal original, en gris las distintas réplicas y la sumatoria de todas esas réplicas nos da el gráfico en azul. Fíjense que si nosotros recuperamos con el filtro ideal que está entre menos pi y pi la señal, esto nos va a dar una amplitud de mayor valor que la señal original. Es decir que hubo solapamiento y no recuperamos la señal original. Si lo miramos en el tiempo y hacemos la antitransformada, la señal que obtenemos al recuperarlo es una señal distinta a la señal original. Si comparamos C con E, lo que claramente se ve es que las frecuencias que contiene la señal original son mucho más altas que las que recuperamos al reconstruir mi señal. ¿Esto por qué? Porque como dijimos antes, la máxima frecuencia que nosotros podemos distinguir para recuperar mi señal está dada por el valor del doble de la frecuencia de muestreo. Esto implica que si mi frecuencia de muestreo tiene un valor determinado, nunca va a llegar a infinito. Por lo cual todas las frecuencias que sean mayores a frecuencia de muestreo sobre 2 van a desaparecer. Y van a aparecer sus alias, es decir, valores de frecuencia más baja. Fíjense que claramente la figura E es una versión mucho más atenuada en sus frecuencias que la original. Bien, hay algunas alternativas para mejorar eso, pero vamos a ver qué se puede hacer desde el punto de vista del procesamiento discreto de señales. Esto implica el esquema que vemos a continuación. Tomar una señal continua, muestrearla, obtener la x de n, hacer algún procesamiento y luego recuperarla a partir de sus muestras. Si tenemos una señal como la que vemos ahí, con un espectro de banda limitada, podemos tomar sus muestras y a partir de ellas obtener el espectro de la versión discreta. Ese espectro lo podemos procesar con un filtro pasabajo, por ejemplo, que esto sería hacer la convolución, y finalmente obtener la versión continua.
Este último paso, a los fines de la materia, no siempre es necesario. Y esto equivaldría a haber hecho un procesamiento con un filtro de tiempo continuo. Esto es lo que se llama filtrado equivalente y estaría dado por un filtro efectivo paso abajo. Bien, para entrar en más detalles sobre cuáles son los aspectos prácticos del muestreo y reconstrucción, todas las señales medibles que podemos procesar van a tener duración finita y por ende van a tener un ancho de banda ilimitado. ¿Sí? Sabemos que si una señal tiene duración finita en tiempo, ¿qué pasa en el espectro? Entonces las muestras que pueden representarse con un número limitado de bits, por ende también vamos a tener un error de cuantización. Además, el reconstructor ideal no es físicamente realizable porque tiene duración infinita y no es causal. Por todas estas razones, todo lo anterior que vimos en la teoría no es posible implementar directamente o tal cual como está en la práctica. Hay que hacer algunos ajustes. Esos ajustes son los que vamos a ver en el diagrama de bloque que tenemos a continuación. La señal original X continua pasa primero por el filtro anti-aliasing, es decir, un filtro pasa abajo que recorta mi señal a una determinada frecuencia máxima. Esto hace que a partir de ahí tengamos una señal XADT que sí sea de banda limitada, que podamos procesar y trabajar y recuperar sin perder información. Entonces, la señal que vamos a procesar y recuperar de forma exacta, si cumplimos con el teorema de muestreo, va a ser XA, no la versión original XC. Ese es el primer paso y el más importante que nunca debemos olvidar. Siempre todo sistema de procesamiento digital debe iniciar con un filtro anti-aliasing. Una vez que conocemos cuál es la máxima frecuencia de muestreo, vamos a conocer cuál es la máxima frecuencia de Nix y vamos a determinar un filtro anti-aliasing. Luego, el circuito de muestreo que habíamos visto como conversor ideal va a ser aproximado por un sistema de mantenimiento y muestreo y un conversor AD. Sí, esta parte implicaría la cuantificación, ¿sí? Binarizar y cuantificar. Luego vendría la etapa del procesamiento del sistema discreto y la etapa de reconstrucción. La etapa de reconstrucción tiene un conversor digital analógico, un sistema de muestreo y mantenimiento y un filtro reconstructor. El circuito de muestreo y mantenimiento está dado por la figura que vemos ahí, es una llave y un circuito RC. La señal continua toma un valor, se retiene ese valor en el circuito de carga y a continuación, cuando se cumplió el periodo de muestreo, se toma el siguiente valor, el circuito se vuelve a cargar y así sucesivamente. En el caso del proceso de cuantificación, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos esos valores que nos dio el sistema de mantenimiento y retención, vamos a hacer una cuantificación de los valores binarios. La señal va a ser XQDN. Este proceso lo deben haber visto en otras áreas y básicamente hay tres familias de conversores: seriales, por aproximaciones sucesivas y paralelos. Estos tienen mucha importancia en la implementación real de nuestro dispositivo. Aquí vemos en modo gráfico cómo es una señal continua y cómo nos queda la versión sample and hold de la señal. El efecto de la cuantificación es el que tenemos a continuación. Fíjense que si trazamos una línea diagonal centrada, todos los errores los vamos a poder medir entre delta sobre 2 y menos delta sobre 2, salvo errores adicionales.
Esto implica que el ruido de cuantificación se puede tratar de forma estadística o estocástica. Y vamos a poder de alguna manera determinar el ruido de cuantificación como una relación señal a ruido, que va a estar dada por 6,02b más 16,81 menos 20 logaritmo de r sobre sigma x, donde r es el rango de excursión y sigma es la varianza del dispositivo. Si lo miramos de forma determinística, la señal seno o coseno que estemos tomando muestras va a ir teniendo un error como vemos en la gráfica.